Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Disculpen la demora, chiquillos. Pero bueno, ya, habemos conectado. ¿Esperamos que se conecte alguien más o partimos? ¿Qué me dicen, chiquillos? Buenas tardes, Pedro, Made y Mauricio. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Comenzamos entonces o esperamos a alguien más, chiquillos? Díganme ustedes. Hola, Mauricio, mucho gusto. Esperemos un poco. Ya, perfecto, esperemos 2 minutos. Vamos a avisar por el Slack que estamos conectados, ¿ya? Para que se conecten más. Ya, ahí di el aviso por su. Perfecto, Mauricio. Ya. Bueno, considerando que la clase va a estar grabada de todas maneras, les mandé el link de la clase anterior por si acaso, ya. El link está en Zoom, pero por temas de espacio tengo que ir moviendo los videos. Tengo que ir moviendo los videos en mi cuenta personal, pero vamos a dejarle igual la clase dispuesta para quienes la quieran ver después, ¿ya? Eso. Entonces, para contextualizar, primero que todo saludar a los que se están conectando. Eh, Qué bueno que están. Hola Gustavo, Lexlin, buenas tardes. Ya, le voy a compartir la pantalla. Aquí está, voy a compartir la pantallita. Y está. Perfecto. Eso no, eso estaba revisando una versión. Bueno, entonces, se me había olvidado tener listo el enunciado del ejercicio. El enunciado se los mandé por el Slack, me parece, ¿cierto? Sí, creo que se lo había mandado el otro día por el Slack. Si no me falla la memoria. Aquí está. Este es, exactamente. Aquí mismo está. Ya. Veamos. Ya. Entonces, para contextualizar este problema, estamos en la segunda parte de la clase de orientación a objetos, una clase de, digamos de repaso, a fin que no quedemos tan atrás con los conceptos previo a la vuelta al curso. Bueno, si todo sale bien, digamos, si se dan las cosas bien. Eh, pero bueno, entonces, lo que pide este problema primero es hacer dos clases. Lamentablemente este problema no viene considerado o no viene contemplado herencia, ya que hubiera sido bueno haberlo visto, pero podríamos verlo en una clase posterior, ¿ya? Un ejercicio con herencia. Pero bueno, por lo menos aquí está el concepto de clase, ¿ya? Entonces me pedían crear
Bueno, aquí me están hablando de un problema donde un alumno pierde su celular y por tanto pierde todos sus números. Y entonces necesita tener un registro de los números de los contactos telefónicos y asociarlos a determinadas agendas. Por ejemplo, puede tener una agenda que sea de familia, puede tener una agenda que sea amigos, compañeros, etcétera, y cada agenda va a tener contactos. Bajo ese modelo, yo tengo entonces dos clases, una clase contactos y una clase contacto, perdón, como singular. Te voy a mostrar acá las clases, lo que ya hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hicimos lo siguiente. Definimos la clase contacto, tal como ustedes lo pueden ver. La clase contacto, fíjense ustedes que tiene un nombre y un teléfono. Y estos son los getters y setters de la clase. Recordemos que una clase es una definición de una entidad del mundo real, una representación de una entidad del mundo real, y lo que hacen estos métodos, el getter, por su parte, es obtener la información de cada uno de los atributos, y por cada atributo vamos a tener un getter, y los setters permiten poder modificar el valor de un atributo de una clase. Y tanto los getters como los setters tienen estructuras que son similares para todos los efectos. Evidentemente va cambiando el nombre, va cambiando el tipo que retorna, en el caso del getter, y en el caso del setter cambia lo que recibe, ¿ya? Todos los setters por convención son de tipo void, o retornan un valor de tipo void, porque no tienen que retornar nada, porque los set, como yo estoy modificando un valor, no me tiene que entregar nada como respuesta, ¿ya? Por eso son de tipo void, ¿ya? Una función de tipo void es una función que no retorna nada, que no retorna ninguna cosa. En cambio, estos métodos, perdón, está hablando de función, perdón. Hablemos de método mejor, ¿ya? Lo que pasa es que se me confunden de repente los conceptos de programación, digamos, pero cuando estamos en Java, hablamos de métodos, no hablamos bueno, pudiésemos también tener implementado como si fuera algo así, pero en este caso hablamos mejor de métodos, ¿ya? Hablamos de clase, hablamos de atributo, hablamos de método, ¿ya? Esos son como los conceptos básicos. Y vimos también, tenemos acá el método toString, que lo que hace es poder mostrar por consola en este caso, bueno, me retorna en realidad, no, me está retornando en realidad. Me retorna los datos de un objeto determinado. Recordemos que, como les decía antes, una clase es una representación de una realidad, pero un objeto es una instancia. La clase es una sola, pero cada clase puede tener muchos objetos que son instancias de la clase. Todo objeto de una misma clase van a tener los mismos atributos, los mismos métodos, etc. ¿Ya? Y veamos y tenemos acá los constructores. Tenemos un constructor vacío que en este caso me llenaría la información por defecto. Lo que hace el constructor es el método que se desencadena cada vez que yo inicializo la clase. Cada vez que yo creo una instancia, cuando yo tengo definida una clase, yo le coloco clase tanto igual new, el nombre de la clase. Cuando hago ese new tanto, yo estoy llamando al constructor. Por cada clase yo puedo tener muchos constructores. ¿Por qué? Porque yo puedo inicializar la clase de diversas formas. En este caso, lo estoy haciendo de forma vacía, y acá le estoy entregando como parámetro, le estoy entregando dos parámetros, el nombre y el teléfono. Bueno, esto es como un modo de repaso rápido ya, no me quiero detener en esto para no perder tiempo de lo realmente, digamos, importante. Ahora si tienen consulta, yo se la respondo sin ningún problema. Ya, y por otra parte, tenemos la clase agenda. La clase agenda, cada instancia de la clase agenda lo que va a tener es un conjunto de contactos. Y ese conjunto de contactos tiene que ser una estructura que me permita poder almacenar más de un valor. Un entero, un string, un char, me van a almacenar siempre un dato. No pueden almacenar múltiples datos. En cambio, si quiero almacenar muchos valores en una misma estructura, tengo que usar un tipo de dato que me permita poder manipular o almacenar muchos elementos en uno solo. Y en ese sentido, el tipo de dato que lo permite hacer es el arreglo. Esto es un arreglo. ¿Ya? Un arreglo es una colección de objetos del mismo tipo. ¿Ya? Eso es un arreglo. Aquí estamos definiendo un arreglo llamado conjunto, que es del tipo contacto, lo que significa que cada elemento que yo voy a almacenar en conjunto va a ser
una instancia de la clase contacto. Tenemos también el tipo, que lo guardamos como un string. Tenemos esto de acá, era la cantidad máxima de elementos que podía tener esta agenda, porque recordemos que el número es limitado, ¿ya? Yo cuando creo la agenda, cuando yo hago una instancia de la clase agenda, yo tengo que decir cuántos son la cantidad máxima de contactos que yo le voy a poder permitir almacenar. Por defecto es 15. Por eso, bueno, y más adelante bueno, aquí más adelante se muestra, pero por defecto es 15, pero también le puedo indicar la cantidad. Y el índice actual es el elemento que tengo llenado en este momento. Este atributo de acá lo necesitamos porque tengo que ir, a medida que voy almacenando elementos acá, tengo que ir guardándolo. Pero bueno, getters, setters, ya lo conocen, los strings lo conocen, los constructores de esta clase, y son dos constructores, uno me lo llena todo por defecto y el otro le entrego información. Y aquí tengo los métodos aquí está el método añadir contacto. Y acá yo había notado que me falta validar la cantidad de elementos ingresados. Ya. A ver, pasa lo siguiente. Recordemos que una agenda, una agenda cuando yo la creo, fíjense en el constructor, tiene una cantidad máxima de instancias que yo le puedo introducir a esa instancia, a esa clase, perdón, a ese objeto, ¿ya? Y de ese tamaño, en este caso, depende el tamaño del arreglo. Recordemos, fíjese que yo acá le estoy dando un valor estático al arreglo. Significa que yo no voy a poder agregarle a este arreglo más de 15 elementos, ni aunque yo quisiera. De hecho, si yo llamo a contacto en la posición 15, me va a mandar error. Porque recuerda que los arreglos, los índices de los arreglos, van desde 0 hasta n, hasta n-1, perdón, donde n es el largo o el tamaño que tiene el arreglo. ¿Ya? Pero siempre parte en 0 el primer índice, ¿ya? Entonces, acá tengo que validar que el elemento que estoy ingresando pueda hacerlo aquí, digamos. Entonces, vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a decir, if, sí, es como decir un sí, ¿cierto? If, veamos, el índice actual es donde yo inserto, ¿cierto? Claro, sí, this, punto, y actual. Y actual, sí, el índice actual es mayor o igual a la cantidad máxima de elementos que yo puedo almacenar, significa que yo me pasé en la cantidad de elementos. Por tanto, perdón, aquí vamos a cambiar la desigualdad, ¿ya? Vamos a ver menor. Si es que es menor, puedo insertarlo. Entonces, si yo quiero insertar un contacto en una agenda, entonces tengo que primero preguntar si el índice actual donde yo voy a insertar el contacto está disponible o no, o sea, si no es que está lleno el arreglo. Si es que no está lleno, entonces lo coloco en la última posición disponible, que va a estar representada por el atributo i actual. Y ahí voy a guardar. Fíjese que este método de acá recibe como parámetro una instancia de contacto y me la guarda acá. Y el índice actual me lo incrementa en 1. Esto de acá lo hago porque como estoy usando este valor para insertar un elemento, si yo no lo actualizo, si yo no lo incremento en 1, voy a estar insertando todo el tiempo en la misma posición, ¿cierto? En la misma posición voy a estar insertando el mismo elemento o distintos elementos siempre, pero no me voy a estar moviendo a través del arreglo. Por eso esto tengo que incrementarlo en 1. Bueno, si es que no se cumple lo anterior, entonces yo tengo que decir acá, voy a usar este system.out acá. Estamos reciclando código, o reciclando sentencias más que nada, porque aquí no nos sirve mucho esto. System.out ha superado la cantidad máxima de contactos a ingresar. Perfecto. Y con eso tendríamos lista la validación. Y con eso, bueno,
Esto lo vamos a sacar porque ya lo hicimos. Eso. Y con eso es suficiente. Eso. ¿Dudas de esta parte, estimados o estimadas? ¿Consultas? ¿No? ¿Todos entendieron perfectamente, estupendamente bien? Claro. Perfecto. Súper. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Mauricio. Perfecto. Súper. Qué bueno, chiquillo. Qué bueno saber que vamos avanzando bien. Ya. Ahora, a no ser que esto sea muy trivial, ¿ah? Si esto es muy trivial para usted, ustedes también me dicen, algo que yo desconozco el escenario, ¿ah? Yo estoy partiendo, tratando de ser lo más pedagógico posible, ya, pero si mucho, ustedes me dicen, ¿ah? Si están en libertad, yo no me ofendo. ¿Ya? Así que, perfecto. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Ya, entonces, tenemos el método listar contactos, que lo que hace es poder mostrar todos los contactos que tengo guardados, digamos, guardados en mi agenda, ¿ya? Entonces, vamos a probar la función anterior para ver que funciona. Este método de agenda lista, esta clase, la vamos a ver. Ya. Nosotros tenemos también, no le hemos mostrado, tenemos una clase menú que lo que hace es poder llamar, bueno, tiene un main, que significa que esta clase, cuando yo le ponga play, va a llamar a este método de esta clase, siempre y cuando lo tenga seteado como clase principal también, o definido como tal. Eh, pero lo que hace acá es crear dos contactos. Bueno, acá me está creando, claro, me creó dos contactos. Acá me creó una agenda. Primero me creó una agenda. Después me creó dos contactos, uno con el constructor por defecto y otro con el constructor, digamos, el segundo. Y los agrego a la agenda 1. Y después muestro los contactos. Ahora, voy a crear otra agenda, pero esa agenda yo le voy a dar una cantidad máxima de contactos a ingresar. Yo le voy a dar 3. O sea, le voy a decir que puedo máximo ingresar 3 contactos. Voy a ingresarle 4 para que me mande el error, para obligarlo a que me mande el error, ¿ya? Vamos a copiar esto de acá para no tener que reinventar la rueda. Pero, bueno, hay que ponerle otro nombre en realidad, porque si no me va a poner problema. C3, C4, vamos a copiar esto, no vamos a poner muy imaginativo, ¿ah? Día viernes, ¿a qué tanto? Contacto, pongámosle a Araya. Bebé Bustos. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cierto? Y 4, 5, 5, 6. Ya. Listo. Y tengo que usar la misma lógica de acá arriba, ¿ya? Esto de acá. Lo vamos a copiar aquí. Aquí 2, 2. Vamos a agregar el contacto 3. Vamos a agregar el contacto 4. Vamos a agregar el contacto, perdón, el contacto 5. Y vamos a agregar también el contacto 6. Pero el contacto 6 nos debería mandar problemas, porque de acuerdo a la validación que hicimos, cuando queramos agregar un valor más, cuando superemos el valor 3, me va a dar un problema. Ya veamos que, si pasa o no. Le ponemos play. Perfecto, ahí está. Perfecto. Me faltó la función de listar. Ya. Vamos a llamar acá al... Perdón. Aquí sí. AG2. Listar contactos. Ya. Pongámosle de nuevo. Ya, ahí está. Perfecto. Esta es la agenda 1, que tiene dos contactos, AG1 y AG2. Esta es la lista... bueno, acá me muestra este mensaje porque al momento de llamar acá, me muestra el problema. Y acá estoy mostrando la agenda 2. Y como ustedes pueden ver, solamente estoy mostrando 3 contactos que fueron los 3 que yo alcancé a guardar. Si quiero insertar cualquier otro contacto no me va a dejar. A no ser de que borre algún contacto de alguna posición determinada dentro de la regla. ¿Ya? Eso. ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Se agradece un repaso, dice don Mauricio. Don Gustavo, perdón. De nada, pues. Ya. Eso. Eso es cuanto a la función
listar a la función, digamos, de validación. Ya, volvamos al enunciado. Estamos acá. Ya. Veamos. Ya. Veamos los métodos. Ya. Tenemos añadir contacto con la validación y todo. Ah, pero nos falta otra validación más. Nos falta otra validación más en el añadir contacto. Dice que no se pueden duplicar los nombres. O sea, no puedo tener nombres duplicados en la agenda, en cada una. O sea, yo en agendas distintas podría tener el mismo nombre, o sea, por ejemplo, Juanito Pérez puede estar en la agenda 1 y puede estar en la agenda 2, pero no puede estar repetido en la misma agenda. Entonces tenemos que hacer esa validación. Pero bueno, es parte del ejercicio, así que, y de paso también aprendemos. Así que hagámoslo. Ya, eso lo vamos a hacer en el método añadir contacto. Aquí tenemos que hacer todo esto. Esto lo vamos a borrar, ya, para que no moleste. Ya, entonces, ya. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de añadir el contacto, recordemos que este contacto de acá viene con un nombre y viene con un teléfono. Entonces, yo tengo que ver si es que ese nombre existe en la lista actualmente. ¿Qué voy a hacer entonces yo? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un for, vamos a hacer un ciclo, vamos a recorrer la agenda completa, vamos a recorrer el atributo conjunto, que es la lista de contactos de esta agenda. La vamos a recorrer completa y vamos a ir comparando por cada registro que tenga en ese momento, voy a ir viendo si el nombre existe, entonces voy a tener una variable que me va a hacer como la variable bandera, que le llamo. La variable bandera es una variable que parte abajo y que si yo encuentro un valor que a mí que cumpla una condición, yo levanto la bandera y esa bandera nunca más se baja. Eso es una variable bandera. Entonces yo al final valido, la bandera está arriba, si es que está arriba es porque se encontró un valor, digamos, un valor igual al que estoy tratando de ingresar. Si veo que no lo puedo hacer. Si es que la bandera está abajo, significa que no encontré un valor. Entonces voy a hacer acá, vamos a definir una variable de tipo bandera. Voy a hacer un boolean bandera. Pongámosle boolean bandera. Y la vamos a inicializar como falso. Esa es nuestra variable bandera. ¿Ya? Y parte como falso. O sea, como la bandera está abajo. Si en algún momento encontramos una persona con ese nombre, subimos la bandera. Entonces decimos int i igual 0. Partimos con un índice que parte en 0 y que va a llegar hasta el índice actual. Hasta el índice menor o igual. A ver, índice actual debería ser partir en 0. Ah, bueno, sí, pues si el índice actual es 0. Ah, claro, sí. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo menor al i actual. Perdón, al dis. Recordemos que el atributo i actual lo que hace es poder... ¿por qué no me... A ver, me reclama por qué? Ah, está reclamando por el punto y coma. Ya, recordemos que el valor i actual lo que hace es poder almacenar el último índice que yo inserté en la agenda. Por tanto, yo con ese valor debería ser capaz de ir buscando todos los elementos, porque no me sirve ocupar el arreglo.length, porque el length me da el tamaño que tiene el arreglo, el tamaño completo, y eso a mí no me sirve, ¿ya? Se trae la cantidad de elementos que está ingresada a la agenda. Entonces, parto con igual 0 y menor a dis.actual, el i más. Y digo, if sería, se me olvida el nombre del atributo, conjunto, en la posición i, punto, get nombre, ¿sí? Estoy obteniendo, lo que estoy haciendo ahí, estoy leyendo cada uno de los elementos, cada uno de los objetos que están almacenados en un arreglo, cada objeto. Y por cada objeto yo voy a obtener su nombre y lo voy a comparar con ¿dónde está equals? Acá está equals,
y lo voy a comparar con el nombre que viene en el contacto que estoy ingresando. Así, lo voy a comparar. Este método de equals me retorna verdadero cuando son ambos strings iguales. Yo no puedo comparar en Java strings con el igual igual, ¿ya? Recordemos que el igual igual sirve para efectos de comparar dos ints. En un if, yo no puedo decir if a igual b, no me sirve con a igual, con el igual solo. Tiene que ser igual igual, ¿ya? Para comparación es doble igual. If conjunto en la posición i, obtengo el nombre, lo comparo con el nombre que viene, si es que está, entonces yo voy a decir bandera igual verdadero. Significa que el nombre que estoy tratando de ingresar existe en la agenda. Y una vez que haga eso, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir if if bandera igual puede ser bandera igual false, si bandera es falso, significa que yo puedo insertar el elemento, pero también tengo que hacer la otra validación. Una validación no quita la otra. Recordemos que estas validaciones no son excluyentes, claro, van a la par, no es una validación o la otra, van las dos al mismo tiempo, ya son dos validaciones juntas. ¿Ya? O sea, son independientes, pero se tienen que hacer las dos, a eso me refiero. Ya. Y digo, si la bandera es falsa. Ah, ¿por qué me reclama aquí? Me falta. Ay, que soy. Qué tontera. Ya, ahí sí. Me faltaba un paréntesis. Ya. Y si es que la bandera es verdadero, entonces aquí tengo que poner mi mensaje de error. Le tengo que decir acá. Le voy a decir al problema. Le voy a decir al problema. Pregunta don Mauricio si puede ser con un ignore case. Puede ser, puede ser, no lo haya pensado así. No lo haya pensado así. Pero usted dice con ¿usted se refiere a hacerlo con igual, pero con ignore case? ¿O se refiere a que no consideremos mayúscula y minúscula? A lo segundo, ¿cierto? ¿A eso se refiere que comparemos igual con pasando todo a mayúscula? Ya, sí, se podría, digamos. Otra función, otra forma que se puede hacer es transformar, bueno, usar el ignore case, claro, justamente, vale decir que lo que está diciendo su compañero Mauricio, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco Juan Pérez todo con mayúscula y tengo ingresado Juan Pérez todo con minúscula? Si lo comparo con el equals, me daría que son distintos, porque uno con mayúscula y el otro con minúscula. Entonces, en ese caso tengo dos opciones, o uso el ignore case, como dice su compañero Mauricio, o bien, lo que puedo hacer en ese caso es transformar todo a minúsculas. O sea, pero sin tener que modificar el valor, solamente transformarlo a minúsculas o a mayúsculas, solamente para efectos de comparación. Eso no, si yo, por ejemplo, acá le aplico, a ver, ¿dónde sería? Acá. Punto. Upper, por ejemplo. To uppercase. Y aquí le pongo el punto to uppercase. Lo que estoy diciendo ahí es que me lo transforme todo a mayúscula y me lo compare. Pero esto, insisto, no significa que el valor del atributo va a cambiar todo a mayúscula después. Es solamente para compararlo, ¿ya? Lo estoy comparando ambos convertidos a mayúscula. Eso. Pero eso, serviría tanto lo que dice su compañero como usar el to uppercase, o también sirve transformar ambos a minúsculas con un to lowercase, que es la otra función para transformar todo a minúscula. Eso. Y no, aquí tengo que colocar el texto. El usuario, pongámoslo aquí, ya fue ingresado en esta agenda. Lo guardo. Voy a mover esta cosita que está. Ya. Y vamos a ir al menú para probar
Ah, acá me va a dar atado. Claro, cuando quiero insertar el NN aquí, me va a dar problema. ¿Ya? Por eso. Pero bueno, hagámoslo. Nos sirve para poder probar. Ya, pongámosle play. Claro, acá me reclama. Exactamente. Acá me reclama por el NN porque me dice que el usuario ya fue ingresado en esta agenda. ¿Ya? Y después me muestra el listado de los elementos creados. Ojo, ahora ya no me manda el problema que me mandaba antes por la cantidad de elementos ingresados, porque aquí, como el segundo de acá no se ingresó, entonces se ingresa ese no, manda el error y se ingresa este. Y ya nos manda problemas por el tamaño de la agenda. Si ingresáramos un quinto contacto, ahí ya nos reclamaría, digamos, nos reclamaría por el tema del tamaño de la red. Ya si le ponemos acá 7, 7, guardamos con control S, damos play y claro. A ver. Ah, contacto 7, claro, no. Tiene que ser algo como esto. Pero, Juan. Ya, listo. Para no quebrarnos más la cabeza. Perfecto, y ahí está. Perfecto. Eso. Eso en cuanto a la validación de la añadir contacto. Estaba bien, un poquito variada el método de añadir contacto. Pero eso es el método añadir contacto. Ya. Me piden, me dicen si el contacto pasado existe o no. No sé a qué se referirá eso del contacto pasado. Contacto pasado. O contacto entregado puede ser. Claro, claro. Mira, ese mismo método podríamos haberlo ocupado en el añadir contacto en realidad, pero bueno, podríamos haberlo usado sin mayor inconveniente. Pero bueno, eh, ya, pero bueno, ya, el existir contacto entonces lo que me pregunta es si el contacto, o voy a buscarlo por el nombre, yo creo, porque no sé si buscar por nombre y teléfono o solamente por nombre, pero busquémoslo solamente por nombre, ¿ya? Porque ya tendríamos que comparar que el nombre sea igual y que el número de teléfono sea igual, y ahí entramos en un conflicto. Es más, o sea, pero tampoco es tan difícil, no es tan terrible. Ya, existe contacto, ya. Ya, vamos a hacer el método entonces, public existe contacto. Y este método va a recibir, ahí me falta un término antes, sí, para que no se me asusten. Me falta una palabra después del public. Existe Void. contacto. ¿Mm? ¿Perdón? Ya. Ya. Y estamos acá. Y este método de acá me tiene que indicar si es que el contacto existe o no. Por tanto, lo que debería devolver este método es un valor de tipo booleano, como ese de ahí. Ahora me reclama porque no me está retornando un booleano. Pero pongámosle acá un boolean. Boolean existe C y lo vamos a inicializar como falso. Vamos a inicializarlo como falso. Y vamos a retornar ese valor. Y ahí se me desaparece el problema. Claro, el error anterior me lo estaba generando porque yo estoy declarando que este método me retorna un valor de tipo boolean y no le estaba entregando nada de boolean, o sea, nada que fuera boolean como retorno. Por eso me manda problema. Y ahora que lo hicimos, evidentemente se arregla esa situación. Entonces, existe el contacto ya. Y tengo que hacer lo mismo que estaba acá arriba. Vamos a hacer lo mismo de acá. ¿Ya? Solamente que en vez de usar la variable bandera, vamos a usar la contacto. La existe, perdón. Existe C. Entonces, vamos a recorrer la lista completa. Vamos a recorrer la lista completa. Y
vamos a, claro, aquí comparamos, vamos leyendo la lista completa y la comparamos con el contacto que estamos recibiendo. Si es que son iguales, entonces la variable existe C pasa a ser verdadero. Si es que son distintos, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Entonces, y me va a retornar finalmente el valor existe C. Eso. Eso sería. Y va a retornar la información. Entonces, vamos a usar la función existe. Vamos a preguntar si es que el contacto 7 existe en la agenda 1 y si existe en la agenda 2. Entonces, vamos a decir, vamos a hacer un system, un CISO, existe el contacto 7 en agenda 1 y acá le vamos a concatenar a este system, le vamos a concatenar un AG1 existe contacto y le vamos a entregar como parámetro, le vamos a entregar el C7 o el contacto número 7. Y vamos a hacer lo mismo, pero preguntando si es que el contacto 7 existe en la agenda 2. Y acá le ponemos agenda 2, existe contacto. Y en la agenda 1 pusimos el... sí, ya está el listar contactos. Están ambos. Ya. Le ponemos play. ¿Por qué me arrojó? No, me equivoqué porque el último contacto no se logra insertar. Habría que revisar otro contacto distinto. ¿Ya? Ya. Aló, Marcelo. Sí. Hola, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios, aquí en la casa. Está hablando por teléfono, Ya. Ya, entonces vamos a preguntar por el contacto 6. No, ya. Pero el que debe tener es el cabro que trabaja con Sebastián. Ya, preguntemos. Y ahí sí. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí. Ya. El Alfredo debe tener, sí. Eso. Entonces ahí sí me funciona. El contacto 6, ¿existe en la agenda 1? No. ¿Existe en la agenda 2? Sí. Eso. Así sería la función existe contacto. Esta misma función, perdón, nada con función. Este mismo método podríamos haberlo usado en el método añadir, dentro del método añadir contacto de agenda. Cosa que hemos preguntado, en vez de haber hecho todo este tema acá, haber preguntado, if existe contacto, el contacto que estamos ingresando en la agenda, entonces me hubiese entregado el valor. Eso, me hubiese dicho verdadero o falso. ¿Consultas de este método de acá? ¿Consultas? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? Todo claro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Ya, no, Alicia. Muchas gracias, Alicia, por su feedback. Muchas gracias. Veamos. Ya, ¿qué más? Ya, tenemos ahí el contacto. Existe contacto, listar contacto. Busca contacto. Ya. Busca un contacto por su nombre y muestra su teléfono. Ya, la misma. Ya, bastante parecido al anterior. Bastante parecido al existe contacto. Ya, perfecto. Busca contacto y recibe el nombre. Pero este recibe solamente un nombre, ya no recibe. Pero busca un contacto. Pero por su nombre. Y busca un contacto. Así no, o sea, no es tan parecido al anterior como pensaba yo. ¿Tiene alguna similitud? Sí, pero alguna. Ya. Entonces, vamos a hacer el método boolean. Busca contacto.
Ya. Busca contacto. Entonces, pero no me tiene que retornar un boolean, ¿eh? No, busca un contacto. O sea, lo que me retorna es un objeto. Un objeto de la clase contacto. Me tiene que retornar un contacto y lo busca a través del nombre. Significa que este método acá me recibe un nombre. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Ya. Y veamos, ya. Aquí vamos a crear un contacto C, y ese mismo objeto, contacto C, es lo que vamos a retornar, ¿ya? Recordemos que si el método me retorna un objeto de tipo contacto, le tengo que retornar un objeto del mismo tipo como parte del método, ¿ya? Es la misma lógica. ¿Por qué me da un problema acá? ¿Qué error me manda? Dice que puede no haber sido inicializada. Bueno, evidentemente entonces coloquémosle new contact. Ya, pero eso le va a asignar valores sí a la... le va a asignar valores, ¿ah? Ya no, dejémosle mientras tanto, ya. No lo hagamos mejor, porque si lo hacemos así, le va a asignar valores. Y no es lo que yo quiero. Ya, entonces. Vamos a traer este for. Ya. Ya, for. El i que parte en 0, que va hasta el índice actual. Y aumenta en cada iteración, aumenta el índice en 1. Pregunta, el nombre, punto, to uppercase, el nombre del elemento que estoy revisando en este momento es igual al, vamos a cambiar esto ahora, es igual al nombre to uppercase. Y ahí. Y si el nombre que estoy revisando en este momento es igual al nombre que viene como parámetro de este método, entonces el objeto que voy a retornar va a ser este elemento de acá. Por tanto, vamos a decir que C es igual a conjunto I. Y me reclama, a ver, me reclama... sí, me dice que pueden... A ver, veamos si funciona así, Veamos si funciona de esa manera. Veamos. Sí, bueno, ahí por lo menos no me manda error, pero tengo la duda si me lo va a copiar o no. Si este método me va a servir para poder copiar todos los elementos de ese objeto al otro. Pero probémoslo. Ya. Entonces tenemos el método busca contacto. Ya. Veamos, vamos a buscar un contacto de la agenda 1. Antonio Araya, ¿ya? Vamos a decir, contacto B, como contacto buscado, pongamos, contacto buscado, lo vamos a declarar. Y vamos a decir que buscado, no, pongámoslo acá mismo, en realidad. Buscado va a ser igual a AG1 punto busca contacto y le vamos a entregar como parámetro Antonio Araya, pero todo con minúscula. Y eso lo va a guardar en el objeto buscado. Este objeto buscado es de la clase contacto, ¿ya? Y para poder desplegar su información, voy a desplegar un CISO y voy a decir buscado.toString. Y con eso, pongámosla acá para que se note lo que estamos haciendo. Datos del contacto buscado. 2 puntos. Para que se note la diferencia respecto del otro. Le ponemos play. Y aquí está. Perfecto. Ahí está. Perfecto dirigido. Súper. Funca. Ahí me lo encontró. Eso. ¿Se tendrá idea? Si está muy enredado, me dicen, no hay problema.
¿Se entendió hoy la idea? ¿Alguna consulta, duda? ¿Se entiende? Gracias, don Mauricio. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Perfecto. Tengo una duda. Duda, don Felipe, por favor. Ya. Todas las validaciones son para ver si funca. No, en realidad, lo que yo estoy haciendo acá, o sea, claro, sí, efectivamente, aquí lo que estoy haciendo acá en realidad, todas estas pruebas que estoy haciendo de crear la agenda, de llamar a los métodos, todo eso que estoy haciendo, de llamar a la agenda, de crear la agenda, de agregarle contacto y todo lo demás, eso lo hago, digamos, lo hago a modo de ir probando que la definición de clase está bien y que los métodos que estoy creando en las clases hacen lo que tiene que hacer. Eso. Al final, cuando todo esté listo, se debe dejar solo los métodos. Sí, así es. Así es, Felipe. La clase menú, nosotros la estamos usando para... Ah, no, pero, a ver, ojo, ¿eh? Por ello, yo había leído que hay que hacer un menú para poder ir probando cada uno de los métodos. Algo así había leído. Pero eso podemos obviarlo, bueno, depende de lo que queramos hacer. Sí, bueno, ahora, respondiendo a la pregunta de Paz, me está diciendo que Paz, ahí quiere ver el tema del contacto, de cómo buscar un contacto. Aquí. De nada, pues, decir Paz. Ya, veamos. Vamos acá a agenda, vamos al método buscar contacto, ya. Lo que tenemos que hacer en el método buscar contacto, tenemos que retornar una instancia de la clase contacto. ¿Por qué? Me están pidiendo hacer un método que sea capaz de buscar un contacto dentro de una agenda a través de un nombre. Por tanto, ese método lo que va a hacer, va a recibir una variable de tipo string. En este caso es esta variable aquí llamada nombre. Este método yo tengo que entregar un string para que pueda funcionar. Y además, este método me va a retornar, como porque recuerde que todo método tiene que retornar algo. Los métodos que no retornan nada son de tipo void, pero este método, como, de acuerdo a lo que dice el enunciado, me está pidiendo de que yo retorne un elemento de tipo contacto. O sea, que retorne un contacto. Eso, un elemento, un contacto. Por lo tanto, yo voy a retornar una instancia de la clase contacto. Ahora, este objeto de acá es un objeto cualquiera, me estoy creando un objeto vacío de la clase contacto. Este es objeto C. Y estoy diciendo new contacto. Ahora, al hacer esto, yo le estoy asignando a este objeto, le estoy asignando valores por defecto, que en este caso sería NN y 1, 2, 3, 4, creo, como teléfono. Creo. Pero eso no implica de que después podamos sobreescribir la información de ese objeto. ¿Ya? O sea, eso lo podemos hacer. Después, yo con esto estoy recorriendo la agenda completa. Recordemos que toda agenda tiene un atributo que es el conjunto, que es el arreglo de contactos de cada agenda. Y este atributo conjunto es un arreglo, por tanto ese arreglo yo lo voy a recorrer completo, partiendo desde cero y llegando hasta la cantidad, hasta el índice actual de elementos que yo he, digamos, insertado. Lo voy recorriendo elemento por elemento y comparo. Digo, el nombre de ese objeto que estoy revisando posición por posición del arreglo. Ese objeto, el nombre de ese objeto es igual al nombre que yo ingresé, y si es que es igual, entonces yo voy a retornar ese elemento que está aquí. Y lo voy a guardar en la variable C. Partimos de la base que, o sea, no va a pasar, yo no voy a tener nombres repetidos en la agenda. Por tanto, esto aquí debería entrar solamente una vez, ¿ya? Ah, pero, a ver. Ah, no, pero bueno. Sí, lo que pasa es que estaba pensando en la condición para validar que el contacto no ha sido ingresado antes. Que no ha sido, porque claro, el buscar contacto me va a retornar el contacto que yo estoy buscando, pero si no encuentro el contacto,
debería mandar un mensaje, claro, debería mandar un mensaje de error acá. Ya, eso me falta hacer. Pero bueno, eso se hace con un if, ya, perfecto. Pero eso hago, o sea, recorremos la lista, el arreglo completo, elemento por elemento, y vamos comparando el nombre del objeto que está dentro de cada casilla, comparamos el nombre con el nombre que le estamos entregando como parámetro. Si lo encuentra, devolvemos ese objeto. Y si no lo encuentra nunca, entonces no entregamos un objeto vacío. Qué buena noticia. Muchas gracias, Paz, por su feedback. Muchas gracias. Súper. Ya, veamos, continuemos. Ya. El método de eliminar contacto es un poquito... Ya, estos dos métodos son facilitos, ahora los vamos a hacer más rápido. ¿Ya? Y quedemos un ratito más. De nada, estimadas, de nada. Me están pidiendo el agenda llena, me están preguntando si la agenda está llena, y eso es tan fácil como preguntar. Bueno, vamos al... Todo, ojo que todo lo estamos agregando a la clase agenda, por si acaso, ¿ya? Ahí está como toda la chuchoca del problema. La clase contacto tiene dos atributos y no tiene muchos métodos interesantes que puedan incluirse. Ya, vamos a hacer entonces el método public agenda llena. Y me dice que este método tiene que indicar si la agenda está llena, o sea, me va a retornar un elemento de tipo boolean. Significa que si la agenda está llena, porque recordemos que tiene una cantidad límite de elementos a ingresar, si la agenda está llena, entonces voy a retornar un true. Si le quedan espacios, entonces me va a retornar un false. ¿Ya? Ahora, para saber si una agenda está llena, yo tengo que ir jugando con el índice actual y con la cantidad máxima de elementos. Recordemos que, claro, ya, si el índice, claro, recordemos que en el objeto tenemos dos atributos que tenemos que ocupar. Tenemos la cantidad máxima de elementos que podemos ingresar, que en este caso, por ejemplo, bueno, cuando es por defecto es 15, ¿ya? Y acá tenemos el índice actual. Este valor de acá nunca cambia, nunca se modifica. Se podría modificar, pero no es la idea, ¿ya? Porque si no estaríamos modificándole la estructura a la agenda, ¿no? Y no tendría mucho sentido, ¿ya? Pero este valor de aquí sí cambia. Y va cambiando cada vez que yo voy ingresando un contacto nuevo a la agenda. Entonces, cuando ingrese, por ejemplo, si creo una agenda por defecto, le voy a decir que va a tener 15 elementos. Cuando ingrese el elemento con el índice 14, que va a ser el último, después de ingresarlo el 14, lo va a aumentar a 15. ¿Ya? Por tanto, yo debería preguntar, if this, punto, si el índice actual que tengo de esta agenda, si el índice actual es mayor o igual al this, punto, a la cantidad máxima de elementos que tengo, o sea, si igualé o superé, bueno, nunca se va a superar, pero lo pregunto, igual lo coloco a la validación por si acaso, ¿ya? Pero si el índice actual que estoy tratando de introducir al arreglo es mayor o igual que la cantidad máxima de elementos que me permite que yo registre al momento de crear la agenda, entonces la agenda va a estar llena. Y aquí voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable de tipo, pongámosle, está llena. Y la vamos a inicializar como una variable de tipo falso, como falso, con un valor falso. Y en caso de que la cantidad de índices, el índice actual sea mayor o igual al índice máximo, entonces está llena, va a ser igual a true. Y ahí sí. Y aquí me está reclamando porque no le estoy dando el return está llena. Y ahí sí. Vamos a poner aquí y vamos a poner aquí. Eso sería el método agenda llena.
Y el método, vamos a hacer al tiro el otro método, que es el espacio libre, que me dice cuántos contactos más podemos meter. Entonces, yo sé que tengo el índice actual, que parte siempre como 0. Sé la cantidad máxima de elementos que puedo introducir. Cuando se crea la agenda, la cantidad máxima que yo puedo agregar de elementos es el máximo menos el índice actual, porque eso a mí me dice cuántos elementos puedo ingresar. Cuando parte, ¿cierto? Ahí, el primer caso sería 15. Si yo creo una agenda por defecto, recordemos que la agenda por defecto tiene 15 espacios para contactos. La que se llena a través del otro constructor, yo le defino la cantidad máxima. Entonces, debería preguntar, indica cuántos contactos más podemos meter. Ya. Y esto se va a activar espacio libre. Ya. Public int. Este método va a retornar un valor de tipo int. Y no va a solicitar, o sea, no va a pedir ningún valor, ya ninguna variable o ningún parámetro, ningún parámetro como entrada a este método. Aquí vamos a decir int restante, pongamos. Int restante. El restante va a ser igual a la cantidad máxima de elementos que podemos introducir menos el índice, menos el i actual. Eso. Y ese valor es lo que este método va a retornar. Y estaríamos listos con eso. Ya. Esos son los dos métodos. Y vamos a ir jugando con esta agenda de aquí. Aquí esta agenda, la agenda 3. La agenda 3 es de 3 contactos. Ya. Aquí ingreso 1, aquí ingreso 2. Ya, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar la agenda 2 como ejemplo, ¿ya? Aunque la hemos usado para todos los... Para probar todas las cosas, creo, ¿no? No importa. Ya, filo. Ya. El primer método era el método agenda llena. Aquí vamos a hacer aquí está creada la agenda. Vamos a decir, CISO. Vamos a hacer acá un texto. Me pregunta don Felipe cómo sería un menú con los métodos. Ya, un menú con los métodos tendría que hacerlo con un do while, ya un ciclo, pero ahí, si nos queda tiempo al final, ahí la vamos a hacer. Ya, por último, si no se los mando por último por el Slack, les mando el código, ¿ya? Y lo hago después. Pero en realidad es con un do while, ¿ya? Es con un do while y se tiene que cumplir hasta que se cumpla una cierta condición. Ya, la agenda, vamos a volver acá. La agenda 2 está llena y aquí voy a invocar al ag2 agenda llena. Recordemos que la agenda llena me va a devolver un verdadero o un falso, si la agenda está llena o no, respectivamente. Ya, y aquí voy a preguntar, voy a decir acá, elementos disponibles agenda 2 y voy a llamar al ag2 espacio libre. Y lo voy a hacer al comienzo, cuando creo la agenda, y voy a llamar nuevamente ese método después de que inserto el segundo contacto para preguntar. Pero, a ver, no. Ahí voy a llamar al espacio libre mejor. A ver, podría ser cuando está llena la agenda. Claro, después que se llena, debería ser. Es que me va a decir 0. No, bueno, ya. Ya, pongámosla acá nomás. Ya, filo. Es para que me diga que la agenda está llena. Más que nada por eso. Ya, pongámosle play. Ya, espacio. Ya. Aquí está. What? AG2.
Ah, qué tontera más grande. Qué tontera más grande, claro. No funcionó. Porque tiene que ser acá. Después de listar contacto, vamos a ponerlo acá. Ya. Perfecto. Ahí sí que sí. Ya. Y ahí sí que sí. Ya. Perfecto. Fíjese, está todo medio junto, está todo medio, todo medio pegado, ¿eh? Pero bueno. Ya. Esta es la primera. Aquí pregunta, ¿la agenda 2 está llena? No, porque recién la creamos. ¿Cuántos elementos disponibles tiene? 3. Bacán. Después dice, la agenda 2 está llena, verdadero, que ya está llenita completa. ¿Y cuántos elementos disponibles tiene? 0. Eso. ¿Se entienden ambos métodos? ¿El agenda llena y el espacio libre? ¿Queda alguna duda de ellos? ¿Lo que tienen que hacer o cómo se logra el efecto? Muy claro. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. ¿Sí? ¿No hay dudas? Asumo entonces de que estamos bien, de que vamos bien con el tema. Y me queda el método. Sí, muchas gracias, Paz. Muchas gracias, Alicia. Me queda el método eliminar contacto. Pero ese método me parece es un poquito más complejo y un poquito más largo. Me va a demorar unos 20 minutos, yo creo. ¿Le damos? ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Yo a las 8 tengo una reunión con los otros Awakers. A mí no me molesta para nada. Digo por ustedes, digamos, para que no tenerlos más rato de lo perfecto. Estupendo. Démosle entonces. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Gracias, Lexi. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Ya. Entonces, muchas gracias, Pedro. Vamos a hacer el método eliminar contacto. Ya, aquí es un poquito más problema. Ah, ya tiene galletas, Mauricio. Mande para acá entonces. Pues no sea así, mande para acá. Pues. Unas galletitas para acá, para amenizar la clase. Bueno, el eliminar contacto aquí es un poquito más difícil porque aquí es un arreglo. Ojo, es un arreglo. Entonces, lo que yo no puedo hacer en este caso es eliminar un índice X y dejar un espacio vacío entre medio. Porque cuando quiera agregar al final, va a estar lleno. No sé si me entiende la lógica. O sea, tengo hartas cajas llenas, desocupo solamente la del medio, pero al último va a seguir ocupado. Entonces, yo lo que debería hacer en ese caso es mover, o sea, ir buscando. ¿Cierto? Voy a buscar el contacto eliminar. Me dice, elimina el contacto en la agenda, indica si se ha eliminado o no por pantalla. O sea, ya, podría haberse no eliminado. Ya, perfecto. Entonces, tengo mi arreglo. Vamos a partir por el primero. Vamos a ver si ese método va a recibir un contacto, ya que tengo que eliminar un contacto de la agenda, me dicen. ¿Ya? O sea, yo estoy asumiendo que voy a recibir un objeto de tipo contacto, a no ser de que quiera recibir un nombre, ¿verdad? Que me está diciendo que elimino un contacto. Así que yo lo asumo así, ¿ya? Recibo un contacto y lo comparo. El elemento que quiero eliminar ¿está en el primer lugar? No, voy al siguiente. ¿Está en el segundo lugar? No, al siguiente, al siguiente. Y en algún punto lo va a encontrar. Y esa celda, lo que debería hacer, esa celda, yo debería eliminar ese elemento, hacer una eliminación, o sea, cambiar ese elemento por una clase por defecto, por ejemplo, o bien, independiente del otro, ir después tomando el siguiente elemento, lo muevo acá, el otro elemento lo muevo acá, el otro acá, y así sucesivamente. Y el último elemento, el último que tenga en ese momento ocupado, ¿cierto? Lo voy a dejar como nulo. Eso. Así que va a ser un poquito más mareado ya, pero espero que me sigan la idea. Con ArrayList era bastante más fácil, ¿cierto? Porque en el ArrayList uno le dice elimíname este objeto y listo. Y él hace todo el corrimiento por el lado, lo hace por debajo y es bastante más simple, ¿ya? Pero bueno, ya. Entonces vamos a hacer un public. Este método me tiene, a ver, me dice que tengo que indicar si se ha eliminado o no por pantalla. Si se ha eliminado o no. Ya. Bueno, lo puedo hacer con un boolean. Podría ocupar devolver un boolean. Falso si es que no he eliminado nada y verdadero si es que lo eliminé.
Ese se imagina como posibilidad, ¿ya? Entonces, public boolean eliminar contacto. Ya. Entonces, vamos a recorrer este tiene que recibir un objeto del tipo contacto cont. Y este tiene que devolver tiene que retornar un boolean, así que le voy a decir boolean eliminado, y lo voy a inicializar como falso. Y voy a retornar la variable eliminado. Y como ustedes ven, se elimina al tiro el error de acá, que era por eso. ¿Ya? Denme un segundito, por favor, para prender la luz que está muy oscuro acá. He mejorado un poquito, espero, ya está oscureciendo ya. Ya, entonces, vamos a eliminar, vamos a ir buscando este contacto dentro de la, digamos, dentro de la lista. Entonces, vamos a recorrer perdón, acá. ¿O no? Bueno, no, en realidad lo mismo. Si al final lo que me interesa es el ciclo nomás. Ya. Aquí. Ya. Entonces, parto con un I, que este I, ojo, podría ser cualquier letra, no tiene por qué ser I. Es J, K, L, A, B, C, cosita, variablecita, lo que usted quiera, ¿ya? Y no se moleste. Ya. Entonces, voy a partir con el I igual 0, va a llegar hasta el índice actual y por cada iteración va a ir sumando de 1 en 1. Y por cada elemento del arreglo voy a preguntar lo siguiente. Voy a decir, lo que puedo encontrar es en qué índice me encuentra el elemento. Y a partir de ese índice hago el corrimiento. Ya. Ahí me parece. Sí, me tinca esa idea, me tinca, ya. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el índice en el cual está en qué índice está ese contacto. Porque yo, sabiendo el índice del arreglo, yo de ahí para adelante voy a eliminar, voy a hacer un corrimiento hacia atrás. O sea, voy a correr de ahí en adelante, empiezo a correr todo, de uno para atrás, y el último lo dejo nulo. Y actualizo el I actual restándole 1. Entonces, voy a hacer la misma comparación que antes, entonces. Voy a decir if ¿cuál sería? Se me olvidó el nombre del atributo. Conjunto en la posición I, punto, bueno, conjunto 1, punto, mire, comparémoslo a través del nombre mejor, ¿ya? Porque el nombre como es único, al final, sí, bueno, sí, comparémoslo por el nombre mejor. Hagamos lo mismo que teníamos acá. Copiemos esta línea. Con esta línea acá. Ya. If, si el nombre del elemento que estoy en este momento leyendo, saco el nombre, lo cambio a mayúscula y lo comparo con el nombre, cambiando la mayúscula también, del elemento que estoy recibiendo como parámetro, entonces vamos a hacer un int encontrado, y encontrado mejor. Índice encontrado. Ese es el índice, coloquémosle -1, inicialicémoslo en -1. Entonces, lo que estoy diciendo acá, esta variable me va a guardar el índice en el cual yo voy a encontrar este objeto de acá. Y, por tanto, en este caso, el I encontrado va a ser igual a la variable I. Ya. Eso.
Ya. Entonces, claro, aquí lo que hago en este caso entonces es encontrar la posición en la cual está ese objeto que estoy buscando para poder eliminarlo. Y una vez que yo lo he encontrado, a ver, aquí vamos a cambiar una cosita. A ver, ojo, este if de acá, si usted se da cuenta, no lleva un paréntesis. Si se fija. Usted de repente ve que van if con paréntesis, if sin paréntesis. Y el if va sin paréntesis, y el for también puede ir sin paréntesis, cuando la línea que viene después, o sea, cuando tiene solamente una instrucción dentro. En este caso, este if, como tenía solamente una instrucción dentro, no era necesario colocarle el paréntesis para poder, digamos, darle el inicio y el final. Pero como ahora quiero colocarle otra línea más, tengo que obligadamente colocar ahí el paréntesis. ¿Qué quiero colocar acá? Quiero colocar un comando que se llama break. El comando break, lo que hace es que me genera una salida inesperada desde un ciclo. ¿Por qué? Porque yo cuando encuentro el índice en el cual se encuentra el contacto que estoy buscando, yo no necesito seguir buscando más allá. Y con eso, pum, me salgo nomás. Me salgo del ciclo, no busco más allá. Ahora, si yo siguiera buscando, daría lo mismo porque no encontraría otro más. Recordemos que los contactos están solamente una vez en una agenda. ¿Ya? No están repetidos, no pueden estar repetidos. Y ahora viene lo que nosotros llamamos el corrimiento. O sea, partimos desde la posición que estamos marcando y la posición siguiente la mandamos para atrás, la otra para atrás, y así sucesivamente, hasta que logramos mover todos y la última la dejamos como nulo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir con una variable entera, va a se llamar j, ¿ya? J va a partir con el valor y encontrado, porque desde ahí vamos a partir, ¿ya? Desde ahí partimos. Y vamos a llegar hasta el índice actual. Índice actual. Y por cada iteración vamos a ir incrementando en 1. Algo falta. Y ya recorro el encontrado al actual. Ya. Y voy a decir que dis.conjunto en la posición, ojo, aquí voy a estar corriendo posiciones, entonces, el que está en la posición, por ejemplo, imagínense que yo quiero eliminar el elemento que está en la posición 4, entonces lo que tengo que hacer, el que está en la posición 5, lo paso a la posición 4, el que está en la 6, la paso a la posición 5, el que está en la 7, a la 6, y así hasta que los considere todos. Dis.conjunto pero ojo, esto de acá lo debería meter dentro de un if, dentro de una condición, porque si el i encontrado es mayor a -1, entonces voy a hacer esto, porque si el elemento no lo encontré, no tengo que hacer nada, ya, entonces, ahí claro, no debería hacer ninguna cosa, ya, if y encontrado es mayor que -1, entonces el conjunto, dis.conjunto, en la posición j va a ser igual al dis.conjunto, pero en la posición j más 1. Ahora es probable, me falta una O. Es probable que el último elemento me mande un null pointer exception. Es probable. Lo que pasa es que, ojo, estoy siempre comparando hasta el... pero estaría actual. Voy comparando, claro. Lo que pasa es que en un momento, como estoy comparando el siguiente, el último con el otro, entonces al sumarle uno, porque si voy después del último, me va a traer algo nulo ahí, pero bueno, veamos si funciona, veamos. No, primero capaz que funcione, me estoy puro haciendo caldo de cabeza. Y si es que no, y si es que pasa esto,
la variable eliminado tiene que ser true. Claro, que aquí estoy diciendo que eliminé al contacto. Claro. Y veamos. No sé, no le tengo mucha fe. Siento que algo me falta acá. No le tengo mucha fe a este método, pero probémoslo. Ya. Ya. Veamos, revisemos este. A ver, esta es la otra de acá. Vamos a eliminar el contacto a Araya. Vamos a eliminar, ese sería el contacto 4. El contacto 4 sería el a Araya. Y eso lo quiero eliminar desde la lista, desde la agenda 2. Entonces, system punto eliminar. No, oye, nada que ya. System pudo eliminar el contacto. A ver, veamos, el contacto 1 está solamente en la agenda 1, ¿ya? Entonces ya, voy a tratar de eliminar el contacto 1 de agenda 2, ¿ya? A ver, no, pero, no, hagamos el contacto. ¿Cuál contacto debemos eliminar todo esto? Ahora ya era el 4, ya. El contacto 4 de la agenda 1. Y aquí vamos a concatenar, vamos a poner acá 2 puntos, vamos a decir AG1 punto eliminar contacto, y le entrego el C4, el contacto 4. ¿Ya? Y le voy a decir si lo estoy eliminando ahí. Lo puedo eliminar y eso me va a devolver, me debería retornar un falso. Y después voy a decir, pudo eliminar el contacto 4 de la agenda 2, y aquí le pongo agenda 2, eliminar contacto, y le doy el contacto C4. Y esto debería retornar verdadero. Y una vez que yo lo elimino, voy a llamar al listar contactos, para ver que efectivamente me eliminó el tema. ¿Ya? Perfecto. Ya. Guardamos. Le ponemos play y ya, lo sabía. Ay, no. Lo sabía. Pero mira qué bonito. Ya sé lo que pasó. Ya, parece que funcionó, ¿eh? Parece que funcionó. No, puedo eliminar el contacto de la agenda 1, false. Claro, no lo encontró nunca. No lo encontró. Pero me está mandando problemas en la línea 134 de la clase agenda. O sea, me está mandando ese problema. Claro, lo que yo les decía. Claro, el J va desde encontrado a dis.actual, pero pruebo dándole un -1. Una vez así funciona. Veamos, menú. Ya. Estamos casi bien. Vamos casi bien. Perfecto. Ya, me falta solamente una cosa. Ya, lo que pasa es que pasó lo siguiente. Al parecer, por lo que yo estoy viendo acá, al parecer me borró el contacto, porque recordemos que la lista antes era, la agenda antes era esta. Yo estoy borrando ese. Entonces, fíjese lo que pasó. El corrimiento al parecer lo hizo. Pero lo que me falta es el último elemento de la lista, lo tengo que eliminar. El último que tengo en ese momento. Lo tengo que dejar como nulo, para que cuando lo quiera contar después no me haga problema. O también, y al mismo tiempo, tengo que eliminar el índice actual. Aunque en teoría, no tengo que eliminar el índice actual, tengo que quitarle 1, para que el índice actual me lo corra en 1. Entonces, en teoría, con eso es suficiente. En teoría, el índice actual, con eso debería funcionar, solamente con restarle -1, pero bueno. Ya. Entonces, eliminado true, vamos a decir un dis.iActual menos igual 1. Eso es lo mismo que decir dis.iActual es igual a dis.iActual menos 1.
es lo mismo. El menos igual es lo mismo que decir lo otro, ¿ya? Lo que estoy haciendo ahí entonces es restarle un elemento al índice actual. Recordemos que el índice actual lo que hace es guardar el índice el último índice que yo llené. Entonces, como eliminé uno, tengo que restarle uno al índice actual. Esto. Digamos, lo guardamos. Y al mismo tiempo vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que el dis.conjunto conjunto en la posición y actual, pongámosle, veamos si funciona colocarlo como null. A ver, igual null. ¿Ya? Sí, pongámoslo igual null. Estamos borrando igual el elemento, el último elemento, igual lo estamos borrando de la lista, aunque no cambiemos esto, ¿ya? Le damos play al menú, para pam, pam, pam. Y vamos pegando los lemas. Ya, en la 137 me mandó ahora. Ya, me mandó problemas con el nulo. Ya, no me está dejando. Lo otro que podemos hacer en ese caso, no, pero es que no nos sirve. Bueno, la otra opción que tenemos también es crear una clase por defecto, una clase con datos vacíos, puede ser, o un new contacto. Eso también es la otra posibilidad, pero bueno, esto comentemos, ¿ya? Técnicamente, moviendo el i actual, restándole 1, con eso estaríamos listos, no necesitaríamos más. Perfecto, claro, y de hecho yo muestro solamente los dos. Y eso sería. Y después, bueno, ahí para probar después, podríamos añadir otro contacto. A ver, vamos a hacer añadir otro contacto, un C7, y vamos a listar contactos. A ver, vamos si funciona. Veamos. Ya, guardamos. Play, veamos. Y sí, ahí está, perfecto. Ahí está. Me eliminó el Araya, me corrió el Begustos para arriba y me agregó después Juan al final. Y eso sería. Tenemos ready. Bueno, nos falta el tema del menú, pero eso me comprometo a mandárselo, a mandarle un ejemplo, pero digamos, a priori les puedo contar que eso, como les decía antes, con un do while. Tenemos que hacer un do while e ir pidiendo que el usuario ingrese un valor, mientras el valor sea distinto de un tanto valor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, va a tener un menú que va a decir 1, ingresar tanto, 2, tanto, tanto. El último va a ser 5, salir. Entonces, mientras no agregue 5, entonces voy a seguir pidiendo el menú todo el tiempo. Cuando ingrese 5, pum, salgo y termino el programa. Así que eso pues, estimados y estimadas, perdón. Espero les haya gustado la clase de repaso. No sé si quedan consultas. De nada, Paz, un placer. ¿Queda alguna consulta de esto? ¿Alguna duda? ¿Quedó clarito? No fue muy enredado, ¿cierto? Y usando un switch case, pregunta Pedro. Sí, efectivamente, también puede resultar bastante bueno con un switch case, pero considere que el switch case lo único que hace es mandarlo a una determinada opción dependiendo de un caso, ¿ya? El switch case no le va a considerar un ciclo, ¿ya? Así que, ojo, o sea, o lo hace con if o lo hace con switch case, pero el ciclo va a tener que estar. Eso no va a poder escapar de eso. Y el menú, pregunta don Mauricio si lo hacemos el lunes, la verdad yo diría que no. Yo creo que el lunes le vamos a dar, si que ustedes están de acuerdo, con base de datos. El lunes vamos a hacer algunos problemitas de base de datos. Ustedes habían dicho modelamiento, creo que habían dicho, ¿cierto? Modelamiento era como la encuesta. Sí, base de datos, sí, para que no nos aburramos tanto. UML, no, UML es parte de la unidad 4, creo. Me dice don Felipe, si puedo compartir el código más tarde. Por supuesto, Felipe, obviamente. Yo lo comparto, no se preocupe. Y lo que sí voy a tratar de agregarle el tema del menú al tiro, ya para que lo puedan tener, ¿ya? O hacer otra clase aparte, bueno, ahí vamos a cachar, ¿ya? Eso, no sé si me queda alguna otra pregunta. De nada, don Gustavo, ¿ah? Y eso. ¿Consultas? ¿Dudas antes de terminar? No. ¿Ninguna? De nada, Mauricio. Un gusto, pues.
Eso, entonces, muchas gracias, Pedro. Entonces nos veremos el día lunes a la misma hora. De nada, Alex Lin, un gusto. Lunes a las 6 de la tarde con bases de datos Oracle 11G Express. Ya recuerden tener todo instalado en sus computadores personales. Y eso, tener el Oracle 11G instalado. Les recomiendo que se bajen el Modeler, el Oracle Modeler y el Oracle Developer, ambos. Les voy a mandar los links para que puedan bajar las cosas. Un video para instalar. Para instalar el Oracle 11G. Sí, Data Modeler. ¿No se lo mostraron en clase el Data Modeler? Les pregunto. Aprovecho de preguntarles. Sí, sí, mencionaron. Está en YouTube, dice Alexi. Pucha, Alexi, si nos puedes compartir el vínculo, el link para poder ver la instalación del Oracle 11G. Y el Data Model, no lo explicaron muy bien, chuta. Ya, bueno, pero lo arreglaremos, lo arreglaremos. El día lunes haremos un repasito de modelamiento. Bueno, la clase de modelamiento, así que vaya vamos. La idea es poder hacer una tanda de 2 días. El día lunes es ver un modelamiento de un problema y el día viernes poder hacer consultas. Recuerden que el día miércoles tenemos comprometido una sesión de algoritmos, para quienes se quieran conectar, ¿ya? Eso. Así que lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Así que eso, chicos, un gusto, buen fin de semana, descansen, no salgan. Mauricio pregunta algoritmos. ¿Cómo algoritmos? Lo que pasa es que el otro día alguien me pidió que hiciéramos un repaso igual de algoritmos. Ya, me lo pedían en PCInt. Yo en realidad les dije que prefería hacer algoritmos en Java. De hecho, me recomendaron hacer algoritmos en Java, no volver a PCInt porque es como volver muy atrás. Entonces, pero me lo pidieron especialmente un grupo de alumnos. Entonces, ahí, bueno, los que quieran conectarse, eso es optativo. Estas clases son optativas y es más que nada para repasar. Así que eso es el objetivo. Y eso, pues, que le vaya bien. Buen fin de semana también a usted, don Pedro. Descansen. ¿En qué horario? A las 6. Lunes, miércoles y viernes a las 6. De nada, Policia, un gusto. De nada, Felipe. Buen fin de semana. Igual Mauricio, igual Felipe, que les vaya bien. Descansen. Un gusto, Paz, que le vaya bien. Buen fin de semana. Igualmente, Gustavo.